Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y ahora vamos a seguir hablando en la introducción del estudio del libro de Daniel. En el tema anterior estuvimos analizando acerca de que en el libro de Daniel se registran algunos acontecimientos principales y entre esos mm, aspectos principales estudiamos o hablamos acerca del periodo de 3 años de la educación que Daniel y sus compañeros recibieron. Hablamos también un poco acerca eh, de la revelación que Daniel le dio a Nabucodonosor al decirle lo que había enseñado. Dios se lo enseñó a Daniel y Daniel se lo dijo a Nabucodonosor y también acerca de lo que significaba ese sueño. Además de estas cosas que ya señalamos, eh, en otro aspecto que también se presenta en el libro de Daniel es con respecto al momento en que Nabucodonosor manda hacer una estatua como un aspecto de rebeldía contra Dios y decir, el rey, que la estatua, en vez de ser solamente la cabeza de oro, sino que la estatua sería toda completamente de oro. Y esa estatua de oro era para representar que Dios se había equivocado y que el reino de Babilonia iba a durar para siempre y estaría siempre. Entonces pone la obligación de que todos adoren a esa estatua. Solo mencionamos esto aquí en la introducción porque después, cuando lleguemos al capítulo de Daniel, donde se estudia de la estatua, ahí ahondaremos mucho más lo que significa esta, esta estatua y esto que Nabucodonosor hizo. Em, También vamos a mencionar la, el cuarto aspecto que está en el libro de Daniel y tiene que ver con el momento en que el rey tiene un sueño y ese sueño del rey, Daniel se lo explicó, además aconsejó al rey y tiene que ver con el tiempo en que Nabucodonosor sufrió una enfermedad que se llama licantropía, si no me equivoco, que significa que la persona cree que es un animal. De hecho, no tiene que ver nada la enfermedad que tuvo Nabucodonosor cuando perdió la razón a las personas que en la actualidad se presentan como que fueran animales. Esta situación que se está teniendo ahora, donde las personas se creen que es un perro u otro animal y se ponen caretas, son cosas que tienen que ver con el tiempo de ahora y creo yo como una de las señales también del fin del mundo, como el diablo hace que la gente se revele contra Dios hasta en su propia personalidad. Pero lo que estudiamos en el libro de Daniel tiene que ver con este aspecto de la enfermedad de Nabucodonosor. Y aunque dije cuatro aspectos, voy a añadir un quinto aspecto. Es cuando el rey Belsasar, el segundo en el trono de Babilonia,
porque el principal Nabonido estaba en otro aspecto que vamos a señalar también después. El rey Belsasar tiene la fiesta y en esa fiesta que él tiene, eh, yo no puedo decir orgiástica en un sentido de las orgías que se hacían en el tiempo de los romanos, pero sí orgiástica porque habían en el aspecto donde habían hombres, mujeres, alcohol, bebida y donde ellos eh, blasfeman contra Dios mandando a buscar los vasos del templo de Jerusalén que estaban al servicio de Dios y en él las concubinas y todos los que estaban en esa fiesta impía y desastrosa con respecto a la relación de Dios y el hombre, ellos eh, de pronto se sorprenden por la mano que le escribe un letrero y que llaman a Daniel para que responda o que pudiera descifrar lo que allí se estaba diciendo. Así que vamos también a señalar algo que ya hemos mencionado, pero que queremos patentizarlo un poco, cosas que mencionamos en la introducción del libro de Daniel, es que con las continuas revueltas y luchas de, de los israelitas, donde primero Babilonia ataca a Israel y Babilonia conquista a Israel, también en esas luchas donde Dios está permitiendo que Israel sufra todas estas cosas por la misma violación, por el mismo pecado de Israel y también por la misma lucha, lo menciono aquí, ya lo he mencionado en en otros temas y lo mencionaré también en el estudio de Daniel, que las ciudades de Babilonia o Babel, que nace con Nimrod, y las ciudades o la ciudad de Jerusalén son símbolos. Uno, símbolo del pecado, de la maldad, de la rebelión contra Dios, de la idolatría humana y de Jerusalén como la capital del pueblo de Dios. Eh, Eso también tiene que ver, ya lo hemos estudiado, tengo temas actuales donde tengo que seguir hablando de esto, pero también lo señalamos porque también en el libro de Daniel debemos analizar esto. Bien, hablando de esto, Nabucodonosor se cansa de estos conflictos con Judá y entonces busca mm, o manda a los ejércitos de Babilonia para atacar a Jerusalén, atacar Israel y llevarlos completo a la cautividad. Eh, en el año 586, ya hacían 2 años y medio que Jerusalén eh, estaba sufriendo asedio de los babilonios y después de estos 2 años y medio, en el año 586, Jerusalén, el templo, los palacios, la mayor cantidad de los israelitas fueron llevados en cautiverio. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Eh, Daniel, que estaba en Babilonia, él vio todas estas cosas, porque él veía cómo los ejércitos se preparaban, ya lo hemos mencionado en esta introducción,
y veía cómo cuando el ejército regresaba traían los cautivos. Con respecto a esto, vamos a leer dos lugares en la Biblia. El primer lugar que vamos a leer está en Segundo de Reyes, capítulo 24. Segundo de Reyes, capítulo 24, vamos a leer de los versículos 10 al 16. Dice, en ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Nabucodonosor mismo vino contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo prendió en el 8º año de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa del Eterno y de la casa real, y como el Señor había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Eterno. Deportó a toda Jerusalén y todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y herreros, 10.000 cautivos, solo dejó a los más pobres del país. Llevó a Babilonia a Joaquín, a su madre, sus esposas, sus eunucos y a los poderosos de la tierra. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a 7.000 hombres de guerra fuertes y valientes y a 1.000 artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedecías o Sedequías. Y vamos a leer también ahora en, bueno, este texto que iba a decir que iba a leer ahora, no lo voy a leer ahora, lo vamos a hacer un poco más adelante para mezclarlo con otra parte que quiero compartir. Eh, Vamos a mirar aquí que, que aunque ya lo mencionamos en los estudios que hemos hecho en esta introducción, durante el tiempo en que el rey Nabucodonosor estuvo incapacitado por la locura que padeció, que él creyó que era un animal y que Daniel le había aconsejado al rey con respecto a esto, que, eh, que fue cuando Dios o cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, donde Daniel le interpretó. No se sabe durante ese tiempo qué hacía Daniel o dónde estaba. Debía estar en Babilonia, pero qué estaba haciendo no se señala en la Biblia, ni tampoco se señala lo que después Daniel hizo, porque Daniel viene a aparecer en la historia de Babilonia ya en el momento final que mencionamos cuando la escritura en la pared. Pero había otro aspecto que Daniel estaba atento. Y voy a mencionar aquí ahora acerca de algunos gobernantes que hubo en Babilonia.
Y esos gobernantes son Amel Marduk. Amel Marduk es el Evil Merodán que se presenta en la Biblia. También se presenta a otro rey que es Nergal Sar Usur o el rey la Lavasi, Lavasi Marduk, Lavasi Marduk, y también se presenta al rey Nabonido. En en estas cosas que estaban pasando, en estos reyes que yo mencioné, Daniel estaba también al tanto de otra situación que estaba como incubándose, que estaba sucediendo en su tiempo. Estaba al tanto, o Daniel supo, acerca de un rey, de un líder que estaba con mucha rapidez escalando posesiones, estaba aumentando en reputación, es el rey Ciro. El rey Ciro que estaba eh, surgiendo en ese tiempo, Daniel estaba al tanto de esto porque en la Biblia había una profecía en el libro de Daniel que tenía que ver con Israel, con Jerusalén y tenía que ver también con un rey llamado Ciro. Daniel ve cómo Ciro se levanta y vence a los medos y se hace una alianza de los medos y los persas. Pero la profecía que le llamaba la atención a Daniel del libro de Isaías, vamos a leerla, la encontramos en Isaías capítulo 44, el versículo 28. Isaías 44, 28. Dice aquí, que digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada y al templo serás fundado. Por el texto que he leído, debía de explicar otra cosa, pero no lo voy a hacer porque no quiero desviar la atención a lo que estamos hablando de la introducción del libro de Daniel. Pero sí, repito otra vez a lo que estamos refiriéndonos ahora, que Daniel podía estar al tanto de lo que estaba pasando con Ciro, pero mucho tiempo antes el profeta Isaías, vamos a buscar aquí en la versión que tengo en la mano, estoy buscando la fecha en que se escribe el libro de Isaías. Se escribió en el 740 a 686 antes de Cristo. 740 a 686. Pongo estas fechas aquí porque en el año 533 Ciro está en su apogeo, está dominando, está haciendo la alianza entre medos y persas y es el que se levanta para la conquista de Babilonia, que también está señalado en la profecía. Eso lo vamos a ver también cuando estemos más adelante estudiando en el libro de Daniel.
También en el versículo 45, el capítulo 45, perdón, el versículo 1 dice, así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él, desatar lomos de reyes, para abrir ante él puertas y las puertas no serán cerradas. Tiene que ver también todo esto con el libro de Daniel y aquí lo estamos señalando. Eh, los primeros 3 años del rey Belsasar, ya dijimos que el rey Belsasar era hijo de Nabonido. Cuando Daniel estaba hablando, observando esto con Ciro, también estaban mirando que el rey de Babilonia, que en este tiempo era Nabonido, Nabonido estaba en una campaña, en una lucha contra Tema en Arabia. Además, Nabonido era seguidor de su religión y tenía también, además de las campañas, se dedicaba a los aspectos de su religión y pone en Babilonia a Belsasar. A medida que Ciro va surgiendo por un lado, Nabonido deja a Belsasar que ocupe en su reinado en Babilonia y entonces suceden las cosas que señalamos de la escritura en la pared. Y los primeros 3 años del reino de Belsasar eh, recibió las visiones, o en Daniel se habla de las visiones, recibe las visiones del capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel. Entonces, Daniel, que hasta ese momento se había distinguido por revelar sueños, interpretar visiones, interpretar como las escrituras de la pared, ahora después de esto, Daniel llega a ser uno de los principales profetas que en la Biblia encontramos. En realidad, Daniel es uno de los grandes profetas que Dios usó en la historia de este mundo. Este estudio que estamos haciendo en nuestra introducción lo llevamos hasta este momento, lo dejamos aquí y continuaremos hablando un poco más en nuestra introducción del libro de Daniel, porque nos quedan algunas cosas que queremos compartir. Vuelvo ahora al terminar a decirte a ti que escuchas o que vas a oír, a ver este tema que vamos a dejar grabado, te pido que no te quedes solamente con oírlo. Estas cosas son importantes y nos preparan para el estudio de las profecías de Daniel. Compártelo con otras personas. Y una vez más, nos encontraremos en nuestra próxima grabación.